que nosotros estudiamos la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Si el versículo o el capítulo que corresponde estudiar anuncia el tema, pues es irresponsable de mi parte esquivarlo o evadirlo. Si no lo toca, pues también sería un poco manipulador de mi parte insistir en el tema, aun cuando creo que sí debe tocarse cuando menos una o dos veces al año el tema, debido a lo controversial en que el tema se ha convertido. Y note, no es que el tema sea complicado, es que nosotros los mortales lo volvemos complicado. Yo entiendo que hay tantos prejuicios debido a la dudosa administración de algunos pastores u organizaciones. Entonces, esto lleva a algunas personas a creer que el asunto es controversial. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los controversiales somos nosotros, los humanos, que arruinamos las cosas. Pienso también que la falta de instrucción causa mayor tropiezo, aunque debo acotar que en una cantidad de los que tienen años de estudiar la Biblia con este servidor, no es falta de instrucción, la falta de cumplimiento, es la falta de convicción a la palabra, es la falta de interés y la egolatría en la que algunos caen. Pero no es por falta de instrucción. Sin embargo, creo que hoy por hoy hay una cantidad de personas nuevas en la iglesia que la instrucción es necesaria, es atinada y pertinente. Creo que juzgar sin haber estudiado un tema es propio de personas ignorantes. Usted encuentra en la calle, en el trabajo, en la familia, grupos de personas que acostumbran juzgar y criticar cada cosa sin nunca antes haber tenido un poquito de conocimiento. Son ignorantes. Creo que juzgar el todo por una parte también es de ignorantes. Es que no voy a tapar el sol con un dedo diciendo que es falso y que hay pastores u organizaciones que han hecho mal uso del dinero que se deposita para fines eclesiásticos. Absolutamente creo que es cierto, aunque no es mi trabajo investigarlos. Pero la Biblia y la historia demuestra que algunos caen en eso. Ahora, yo no puedo juzgar ni debo juzgar la iglesia en general por el error de algunas iglesias. Como punto de honor, antes de empezar el tema, porque es probable que alguno viene hoy por primera vez y está pensando, mire, tanto que me costó ir a la iglesia, yo no quería ir. Al fin decido llegar y lo primero que hacen es hablar del pisto. Bueno, si ese fuera su caso, si usted está por primera vez aquí y si usted tiene problemas con el dinero, esta no es una reunión para pedirle dinero. Y debo advertirle que la Biblia en ningún caso dice que usted va a ser condenado al infierno por no dar su diezmo. La Biblia establece muy claro que nuestra salvación es por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que, por favor, le sugiero, solo me quedan 30 y algo de minutos, no emita juicios, sino hasta el final. Trate únicamente de abrir su mente, prestar atención
y quizás el Señor tiene algunas cosas que hablar a través de este inútil instructor. Es cierto que una o varias o muchas áreas de nuestras vidas pueden derrumbarse por la irresponsabilidad en pagar nuestros diezmos, pero no desde el contexto de condenación eterna. Es mejor, por eso le digo, que termine de estudiarlo, que corrobore lo que la Biblia enseña y que después usted emita sus propios juicios. No creo que abordemos en estos 30 minutos todo lo que debemos platicar. En realidad les animo que este y el estudio de media semana no se lo pierdan. Les ayudará mucho en cuanto a vuestra vida diaria, en cuanto a vuestra administración financiera, y creo que también les ayudará para presentar defensa de vuestra fe, porque hay personas que la única parte que tienen del todo es las noticias amarillistas de pastores u organizaciones que han administrado el dinero de forma fraudulenta. Y ellos les juzgan a ustedes o les critican porque solo conocen una parte. Si ustedes conocen lo que la Biblia enseña, ustedes también podrían ocupar el tema para evangelizar y mostrar que vuestra fe no está fundada en fanatismo. Bueno, varias cosas al respecto del diezmo en nuestro sermón de hoy. Vayan a Deuteronomio. Yo sé que estoy en Proverbios, pero quiero usar este verso. Deuteronomio capítulo 14. Poneme el verso de Proverbio en la pantalla, por favor. Deuteronomio, busquen Deuteronomio capítulo 14. ¿Lo encontraron? Es el quinto libro de la Biblia. ¿Están listos en Deuteronomio 14? Bueno, antes de darles el verso que quiero leer, por favor noten en sus pantallas Proverbios 3, 9. Esto es lo que estudiamos en media semana. Les dije que el domingo íbamos a ampliar el tema. Es ahí en donde dice la segunda condición de ese estudio: honra a Dios con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Las primicias puntualmente es honra a Dios con tus diezmos. Entonces, si ese era el tema, pues preferí dejarlo para hoy y abordarlo de forma amplia, ya que tengo casi 18 meses de que no lo tocaba. En fin, ahora sí voy a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y antes de leerlo, lo que vamos a hacer es crear el marco histórico. Cuando digo el marco histórico, estoy refiriéndome a que suena muy sabio identificar el origen de esto. Es muy sabio estudiar la justificación de esto. No es que Dios necesite justificarse con usted o conmigo. Usted y yo necesitamos entender la justificación de esto. Luego necesitamos aplicarlo y finalmente hablar sobre nuestra propia iglesia. En fin, vean capítulo 14, verso 22. ¿Listos? Bueno, es más, lean ustedes en voz alta la primera parte. Paren. Yo no estoy seguro si no lo leyeron bien o es que no lo entendieron bien mi instrucción, porque muy pocos quisieron leerlo en voz alta. Ahora lo vamos a repetir y ustedes me siguen, pero en voz alta, de veras, las primeras dos palabras. Paren. Nomás quiero asegurarme, ¿está claro? No que si les gusta, sino que si sí se entiende y está claro. Bueno,
indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Recuerden que en el Antiguo Testamento ellos eran agricultores y ganaderos. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que se escogiere, y tendría que leer hasta el versículo 29. Ustedes en casa leen todos los demás. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, huérfano, la viuda que tuviera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, díganlo. Bueno, a ver si han logrado entender en 2 versículos el contexto de todo el párrafo. Indefectiblemente vas a poner tus diezmos de todos tus ingresos. Vendrá el levita, que ya les explico quién es, recibirá eso y lo administrará, y esto servirá para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Lo entendieron? Señor, te rogamos que tu Espíritu nos guíe y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, les dije que vamos a ir desde atrás para que, al entender el marco histórico o una especie de marco teórico, luego lo podamos aplicar a nuestra iglesia y a nuestro diario vivir. Así es que comencemos hablando de sus orígenes, donde la Biblia registra por primera vez la doctrina del diezmo. ¿O es que acaso se lo inventaron los predicadores o las iglesias con fines nefastos? Bueno, aquí viene. Es más antiguo incluso que el Decálogo, mucho tiempo atrás que la ley mosaica. Dice que el mismo Abraham, el padre de la fe, pagó sus diezmos a Melquisedec. Melquisedec es un tipo de Cristo. Se dice que gobernó en Bet Shalom, una tierra muy lejana que luego se convirtió en Jerusalén, que se llamó la ciudad de paz, y que Melquisedec era una teofanía, nuestro Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento, y que Abraham pagó sus diezmos a él. Eso es algo así como los orígenes, pero su cumplimiento regular apareció especialmente en la época de los patriarcas, cuando Israel lo constituyó como una nación. Y déjenme explicarle esto con el siguiente diagrama. La mayor parte de nosotros sabemos que Israel es el nombre de Jacob, y que éste tuvo 12 hijos. Voy a ponerlos más o menos así y ya les explico por qué, en una especie de diagrama circular. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongamos 11 y 12. Esta es una tribu nada más. Y digo tribu en honor a que cuando Israel se forjó, la constitución política, la organización de la gente era a través de grupos tribales. Eso significa pequeñas familias que cuando se multiplicaban les llamaban tribus. Israel era una tribu, pero esa tribu no es más que el padre de familia llamado patriarca y sus 12 hijos. Entre esos 12 hijos tenemos a José, tenemos a Judá. Estoy mencionando los que ustedes más reconocen. Tenemos a Leví, tenemos a Isaacar y los otros que no es nuestro asunto esta vez. Pues bien,
estos 12 hijos, tal como la promesa lo decía, crecieron y se multiplicaron. Y de pronto, esta tribu fue tan, pero tan grande que se convirtió en una nación. En este entonces, el sacerdocio y el levirato no existía como tal. Lo que existía es el patriarca. El patriarca era el que ejercía no solo el liderazgo civil, sino también la protección militar, por así decirlo, y especialmente el liderazgo espiritual. Todo recaía sobre este hombre, sobre el patriarca, y así hubo muchos patriarcas. Por supuesto, Abraham fue uno de esos patriarcas. Pero bien, el pueblo creció y creció. Cada una de estas 12 tribus se convirtió en otra tribu. Es como decirle que la tribu de Judá creció y esta tuvo su propia organización. Entre más crecía, más sofisticado y más complejo se volvía el sistema de administración. Y entre más complejo se volvía, más necesario era crear un sistema. Bueno, ¿qué fue lo que Dios ordenó? Lo que Dios ordenó es que de estas 12 tribus, una de ellas se dedicara de forma exclusiva. La tribu de Leví se dedicara de forma exclusiva a los asuntos espirituales, a lo que tenía que ver con la religión. Estos, por nacimiento, sabían su vocación. No es que los otros estuvieran descalificados o que estos habrían sido mejores, aunque si me remonto a la historia, creo saber la razón de por qué los levitas fueron elegidos para esto, y todo está en la historia de Moisés, pero no es nuestro asunto esta vez. Solo digo que Dios eligió a la tribu de los levitas, porque vienen de Leví, para que ellos se dedicaran a los asuntos espirituales. ¿Qué es asuntos espirituales? Miren, todos ustedes, mientras están creciendo, mientras están multiplicando, mientras están trabajando la tierra, mientras están trabajando con el ganado, mientras están abriendo mercados, mientras todo el sistema se vuelve complejo y sofisticado, necesitan un grupo que se dedique de forma exclusiva a preparar a todos espiritualmente. Porque el éxito de esta nación, el eje, y por eso hice un diagrama circular, todo giraba alrededor del patriarca, pero el patriarca era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre temeroso de Dios. Entonces, para que el sistema funcionara, se necesitaba la instrucción espiritual. De hecho, la instrucción espiritual era punto de honor. Esta nación se volvió grande por la bendición de Dios. Se necesitaba la bendición de Dios, pero la pregunta era, ¿y si José con sus hijos y los hijos de sus hijos se dedicaron a la agricultura y sus ocupaciones eran para la agricultura? ¿En qué momento ellos iban a tener tiempo para la instrucción espiritual? Dios dijo, no es necesario. Ustedes 11 sigan dedicándose a actividades productivas seculares, pero esta tribu lo que hará es diseñar, ejecutar y administrar los programas espirituales. Entonces, todos ustedes, los otros 11, diezmarán a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Leví no estará trabajando la tierra, no estará produciendo con el ganado, no estará abriendo mercados.
La tribu de Leví estará instruyéndose e instruyendo a todos. Estará forjando cantores, instructores del decálogo, estará ejerciendo el sacerdocio, los matrimonios, la presentación de los niños, abrirá escuela para la instrucción bíblica de los niños. Aún más, en este entonces, aprender a leer y escribir también era responsabilidad de los levitas. Entonces, estos señores de Leví tienen que crear un sistema profesional sofisticado que satisfaga las expectativas de ya una nación compleja y sofisticada. De allí nació el diezmo. Los hermanos de Leví, voluntaria y gustosamente, daban el diezmo a los levitas, y los levitas, voluntaria y gozosamente, daban la instrucción espiritual a todo el pueblo. De esta forma, el pueblo creció, se multiplicó y llegó hasta la época de oro, el auge, el clímax de la nación hebrea, que ya les explico allí. Pero pregunto, ¿hasta este momento me he dado a entender, sí o no? Sí, amén. Si yo ahora les pregunto la justificación del diezmo, ¿saben qué decir? En 2, 3 palabras, ¿alguien quiere decirme? En la historia, a ver, hermano Fernando, ¿por qué se justificaba el diezmo? Gríteme. Para el mantenimiento del programa espiritual. Perfecto. ¿Y en qué consistía? Aportar la 10ª parte de las ganancias. ¿A quién? A una tribu que iba a llevar a cabo todo el programa. ¿Todos claros hasta aquí? El programa funcionó de las 1000 maravillas. Tanto que entre más crecía el pueblo, más se acercaban a Dios y más instrucción espiritual había. Tanto que David, cuando llegó a conocer sobre el trono, no me estoy refiriendo a cuando llegó al trono, tiempo atrás, él ya estaba enamorado de todo lo que giraba alrededor de la instrucción espiritual. Él no era un levita, era un judío, es decir, venía de la tribu de Judá, no de los levitas. Pero él amaba cantar, él era un poeta, él amaba el asunto de estar cerca de los que instruían música, poesía, estudio de Dios. Él sabía todo eso. Por eso él soñaba con engrandecer eso. De hecho, cuando él llega al trono, engrandece mucho más el levirato. Contrata más gente para el templo, se hace amigo de los sacerdotes, y el pueblo creció y creció hasta llegar a su época de oro. El apogeo de la nación hebrea fue un tiempo en que ellos amaban y respetaban a Dios. Bueno, hasta aquí les hablé sobre los orígenes, refiriéndome a Abraham. Hasta aquí les hablé sobre la justificación en la historia. Entonces la pregunta aquí es, pero si todo funcionaba como un reloj a las 1000 maravillas, ¿cuál fue el problema? Como siempre sucede en la vida de muchos cuando tocan el cielo, no me refiero a la eternidad, sino en forma alegórica. Debí decir cuando tocan las nubes, así entenderán mejor. Cuando ya eran ricos, cuando ya podían decir que pueden vivir 2 o 3 vidas sin problema,
y que los hijos de sus hijos tienen garantizada la prosperidad, pues todo lo que tenía que ver con el sacerdocio ya no era importante. Cuando la nación estaba así, ser levita era un privilegio. Pero cuando Judá alcanzó la cima, entonces ser judío era el orgullo, porque de allí venían los reyes. Cuando la tribu de Saúl peleaba con la tribu de David por quienes eran mejores, los levitas dejaron de ser importantes en el sistema. Y de pronto vieron a los levitas como algo de segunda mano. No, si está bien, se necesitan cantores. Sí, claro, necesitamos por allí que haya un lugar donde de vez en cuando llegar, sentarnos, escuchar una disertación espiritual, hacer una oración. Pero cada vez era menos la importancia. Creyeron que ya podían por sí solos, olvidaron a Dios, se dedicaron a sus negocios, a su mercado, a su estilo de vida, a sus placeres, tanto que cuando los hijos de los hijos empezaban a ser productivos, los hijos de los hijos de los hijos no creían tener la responsabilidad de dar sus diezmos a los levitas. Mire, déjeme citar un ejemplo de nuestro país que creo va a ayudar. Cuando la guerra de los 80 provocó un éxodo masivo de nuestros compatriotas a otros países, si no todos, la mayor parte de ellos llevaban en su sangre la responsabilidad de enviar dinero a su país. Sus familias se vieron de alguna forma beneficiados por ese dinero que entraba o que sigue entrando. Muchos de esos hijos construyeron las casas de sus padres, que tiempo atrás era prácticamente láminas. Ellos las construyeron, ellos siguieron enviando dinero, y esos papás o esos abuelos hoy día no volvieron a tener calamidades en cuanto a pobreza. Hablo de dinero. Les pregunto, ¿todos tienen historias así en sus familias, sí o no? Producto de que la guerra nos hizo daño a todos. De hecho, uno de las historias de mi papá, del pueblo de mi papá, es que él me dijo el otro día, porque me dijo que si no en cada casa, cada 5 o 10 casas, hay un carro caro, parqueado permanentemente. Hay todos los equipos electrónicos caros que usted pueda imaginar. Y hay mucha tecnología cara. Todo ese dinero viene del extranjero. Y no es una crítica en lo absoluto. Ahora, eso es los que se fueron con la guerra o una generación después. La lógica simple les va a dar esta respuesta. ¿Qué creen que va a suceder con la generación que viene respecto a este país, los que están en los Estados Unidos? Los hijos de los hijos de los hijos. ¿Piensan que ellos van a querer venir a este país? ¿Piensan que ellos sienten responsabilidad de enviar un 5 a su familia? Lo último que quieren es que en sus escuelas alguien sepa sobre sus orígenes. Especialmente con la proliferación de la delincuencia y lo que está sucediendo en ese país. Lo que esos niños responden cuando alguien les pregunta, ¿y usted de dónde es? Los Estados Unidos. ¿Y por qué tiene un buen acento en el español? Oh, lo aprendí. Ellos no quieren parecer latinos de ninguna manera. Bueno,
algo como eso sucedió aquí. No querían saber nada de la religión ni del Dios que los convirtió en una gran nación. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo mismo que los economistas dicen que va a pasar aquí dentro de poco. Dicen que este país va a colapsar mucho, pero mucho, mucho peor de lo que ya está sufriendo. Porque todas esas remesas dejarán de venir muy pronto. Cuando eso suceda, este mercado, que por cierto compra y vende en dólares, que no produce, ¿quién sabe de dónde va a salir el dinero? ¿Qué es lo que vamos a hacer los salvadoreños en ese entonces? ¿A alguien se le ocurre? Alguien sugiérame. El que no trabaje, que trabaje. No va a haber trabajo. No producimos nada. Las fábricas cerraron, las que eran del Salvador. Todas las demás son zonas francas de compañías extranjeras. Y cada vez que vienen problemas fiscales, se largan. Así es que, ¿qué hará esta gente? ¿Qué hará? Nadie tiene idea. Una vez más, intentarán salir y los que no logren salir terminarán enredados en la delincuencia. Es exactamente eso lo que sucedió ahí. El dinero ya no llegó a los levitas. Los levitas dejaron de instruir la Biblia, dejaron de ser cantores, no tenían dinero para comer. Dejaron de administrar el sistema de la religión y se dedicaron a cualesquiera otras actividades. Salieron del sistema para poder comer y se metieron a cualquier otro sistema. Cuando Dios desaparece del sistema, el mal se apodera de la nación. El paganismo provoca putrefacción moral. La nación deja de ser poderosa para convertirse en títere hasta que terminan en la esclavitud. Esa fue la historia. Pregunto, ¿me he dado a entender en cuanto al problema de la historia? ¿Sí, amén o no amén? Ahora, antes de hablar de nuestra iglesia, porque ya solo quedan 8 minutos, si hasta este momento me he dado a entender, tenemos que preguntarnos en nuestra propia vida, si vamos a aplicar lo que estudiamos hasta aquí a nuestro diario vivir, ¿es acaso la iglesia del Señor una comparación del Israel histórico? Pregunto de nuevo, ¿Israel es una institución paralela a la iglesia de Cristo hoy día? ¿Sí o no? De hecho, y la iglesia sería una especie de Israel espiritual. ¿Me estoy dando a entender en esto? Mejor se lo voy a poner en la pizarra para quienes perdieron la idea. Esto es la nación hebrea. Entonces, en forma paralela, la nación hebrea en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo. ¿Sí, amén? Bueno, de este paralelismo estoy hablando. A ver si me di a entender. ¿Qué fue lo que hizo caer a la nación hebrea? ¿Sí, hermano? La falta de instrucción espiritual. ¿A consecuencia de qué vino la falta de instrucción espiritual? Que el levirato empezó a decrecer hasta que desapareció.
Entre otras razones, porque los otros 11 dejaron de enviar sus diezmos aquí. Bien, si esta es la iglesia de Cristo, díganme una forma en cómo podemos destruirla. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, amén. Pero sí se puede partir en pedazos, pero sí se puede debilitar, y sí hay iglesias que históricamente alguna vez fueron fuertes y se partieron en pedazos. Entonces yo les preguntaría, ¿cómo podemos partir en pedazos una iglesia? A ver, Joel. No, ni idea. Pastor, yo nunca he querido destruir la iglesia, así que no se me ocurre cómo. A ver, hermana Cinia. No diezmando. No necesitan montar chismes, hacer pleitos y provocar divisiones. Una forma sencilla de desmoronar una iglesia es no siendo fiel con sus diezmos. ¿Por qué? Porque históricamente está demostrado. El día que usted o yo dejemos de ser fieles con nuestros diezmos, el sistema se va a desmoronar. Escuchen ejemplos triviales. No menos de 200 de ustedes encontraron aquí a su matrimonio. Que algunos dicen, pues ese fue el error, pastor. Bueno, quedémonos en 100 pues. 100 de ustedes encontraron aquí el hombre o la mujer con la que han hecho feliz su vida. Y si no la encontraron aquí, se casaron aquí y han recibido instrucción. Bueno, allá como en los años, que me acuerdo, pero 12, 13 años atrás, hubo una saga de matrimonios. Yo le llamo así porque uno de los líderes influyentes se casó. Entonces, después de que él se casó, su testimonio provocó que otra cantidad se casara. Hombres y mujeres que ya se congregaban en la iglesia, pero estaban viviendo en adulterio, estaban en fornicación y no creían ni sabían que debían casarse. Pero supieron, la instrucción llegó, el ejemplo llegó, y entonces hubo una cantidad de matrimonios. Y recuerdo, fue hermoso cada uno de esos eventos, porque la corte no eran las amigas de la novia, sino que eran los hijos de la novia. Y siempre lágrimas. Cada una de esas bodas era algo así como una telenovela. Un cierre como el Titanic. Bueno, todo eso sucedió en una cantidad de ustedes. Ahora sus hijos han crecido en el temor a Dios y sus hijos llevan una vida distinta a la que ustedes tuvieron en su juventud. Todo eso sucedió porque hubo una generación que fue fiel con sus diezmos y que provocó un sistema que empezó a caminar y una iglesia que Dios empezó a utilizar para fortalecer la vida espiritual, familiar, moral de muchos. Bueno, acaben con eso. Acabarán con los hijos de sus hijos. Así de simple es esto. Y yo les dije al inicio, para mí este no es un tema controversial. Controversial es la gente que quiere luz eléctrica sin pagarla. La luz no les hace felices, no les da vida. Podríamos vivir sin luz eléctrica.
La luz eléctrica es muy, muy joven. No me acuerdo, Edison creo que fue el que inventó el bombillo o uno de esos. Y eso es hace poco. Entonces, durante casi 1000 no sé cuántos años, no había luz eléctrica y la gente vivió felizmente. Entonces, la luz eléctrica no es que da vida, nomás nos da algún tipo de comodidad, nomás protege la comida, porque el refrigerador ahí guarda la carne. ¿Se han puesto a pensar si ustedes no tuvieran refrigeradores? ¿Cuánto dura la carne fuera del congelador? ¿No tienen idea? 2 días. ¿De veras? Un día, 2, 3. ¿Cuántos pues? Horas. ¿De veras? Aquí están peleando 2 amas de casa expertas. Una dice horas, otra un día. Pero yo creí que iban a pelear por días, pero están peleando por horas. Y sé que algunos están a punto de decirme, qué ignorante el pastor, ¿cómo es que no sabe que la carne se arruina fuera del congelador? De veras no lo sé. ¿Saben por qué? Porque yo nací en una generación en donde tener refrigeradora es como comer, no tiene nada de extraño. Pero sé que ustedes protegían la carne, mi mamá me ha contado, con sal, que sacaban a orearla, que no sé qué significa el verbo, pero la oreaban. Entonces ustedes entienden eso. Para mí es una locura. Pero ahora se me ocurre que ya no voy a pagar la luz. Sé que ustedes están diciendo, va a haber una tragedia. Bueno, la misma tragedia espiritual va a suceder con todos los que no son fieles con sus diezmos. ¿Saben por qué esta iglesia no ha tenido un terremoto al respecto? Porque hay 211 personas que siguen siendo fieles. Los registros dicen que solo son 211. Por eso no es una tragedia. Pero los que pelean en el sistema y los que dicen cosas y critican y juzgan son más de 211. Entonces yo digo, Señor, gracias por esas 211 personas que están siendo de bendición para muchos. Y puedo deducir también la bendición para esos 211. Y puedo deducir también otro montón de cosas en el desorden de los no 211. Y aquí empiezan la altanería, la indiferencia, las molestias contra el pastor cuando dice esto. Yo no entiendo por qué no se enojan contra Abraham o Moisés que escribió esto. Pero les pregunto más de forma práctica, si nadie se los está exigiendo, ¿por qué se tienen que enfadar? Usted ya conoce el marco teórico, lo puede constatar, apenas yo he ocupado una introducción. En media semana vamos a ver asuntos éticos más de nuestra vida como iglesia. Usted va a poder oír cosas como, es que los pastores, mire, así como lo dijo el pastor ahora desde el púlpito se oye bien, pero es que ellos son hábiles para sacarle el dinero a la gente. Lo que es peor es que los que dicen eso no dan nada. Y oiga, esta no es la primera iglesia con esas personas. Desde Coré, criticando a Moisés, hasta la fecha. Pero en fin, que el Señor guíe a cada quien lo que debe hacer en su propia vida. Oramos. Señor, gracias por hablarme, por mostrarme la instrucción de tu palabra. Te ruego que podamos crecer en ella, que este inútil predicador pueda ser un instrumento para que otros puedan aprender lo que la Biblia enseña.
que nunca nuestra comida espiritual deje de llegar a nuestra mesa.